¿Qué pasaría si te dijera que el hombre más sabio de la historia terminó atrapado en una red de traición, idolatría y decisiones fatales? Salomón, el rey que lo tuvo todo, sabiduría, riquezas, poder y una relación cercana con Dios, vivió una historia llena de luces y sombras. Pero, detrás de la imagen del rey glorioso, se esconde un lado oscuro que muy pocos conocen. ¿Cómo es posible que el mismo hombre que construyó el majestuoso templo de Jerusalén haya caído tan bajo como para permitir la idolatría en su propio reino? ¿Cómo puede alguien bendecido con sabiduría divina ser consumido por las mismas tentaciones de las que predicaba proteger a su pueblo? En este video, revelaremos la oscura historia de Salomón, una historia de gloria, decadencia y una advertencia eterna sobre los peligros del poder desmedido. Salomón es recordado por muchos como el hombre más sabio que jamás haya existido, el rey que trajo paz y prosperidad a Israel y que construyó uno de los templos más grandiosos de la antigüedad. Pero detrás de esa imagen de éxito, se esconden decisiones que lo llevaron a perder el favor de Dios y finalmente, a destruir la unidad de su reino. Desde su ascenso al trono hasta su caída en la idolatría, la vida de Salomón es una advertencia poderosa sobre cómo el poder y la riqueza pueden desviar incluso a los más sabios. Hoy exploraremos los misterios detrás de la vida de Salomón, sus triunfos, sus errores y las lecciones ocultas que dejó para la posteridad. Quédate con nosotros para descubrir cómo un rey tan grande pudo caer en las profundidades de la oscuridad espiritual y lo que esto significa para nosotros en la actualidad. Y no olvides suscribirte al canal para más historias fascinantes sobre los personajes más enigmáticos de la Biblia. Vamos a desvelar la verdad detrás de Salomón. Comenzamos. La historia de Salomón está profundamente entrelazada con una de las tragedias más grandes de su padre, el rey David. Antes de que Salomón naciera, David había caído en un grave pecado. Se enamoró de Betsabé, la esposa de uno de sus más leales soldados, Urías. David, cegado por su deseo, orquestó la muerte de Urías en el campo de batalla para poder tomar a Betsabé como su esposa. Este oscuro episodio marcó el inicio de una serie de eventos que cambiarían para siempre el destino de Israel. El primer hijo que David y Betsabé tuvieron murió como castigo por su pecado. Sin embargo, Dios mostró misericordia hacia David y Betsabé y les concedió un segundo hijo, Salomón. Desde su nacimiento, este niño fue señalado como especial. Dios le dio el nombre de Jedidías, que significa amado por el Señor, un indicio de que Salomón estaba destinado a cumplir un propósito mayor. ¿Podría la historia de su nacimiento haber influido en las decisiones que tomaría más adelante en su vida? ¿Estaría Salomón siempre a la sombra del pecado de su padre, David? La intriga de su origen nos hace reflexionar sobre cómo las decisiones de los padres pueden afectar a las generaciones futuras. En sus primeros años, Salomón recibió la guía y mentoría del profeta Natán. Natán no solo fue el profeta que confrontó a David por su pecado, sino también el consejero que ayudó a Salomón a crecer en su fe y conocimiento de Dios. Fue Natán quien intercedió para asegurar que Salomón fuera elegido como sucesor al trono, a pesar de que no era el primogénito. Natán veía en Salomón el potencial de un gran rey, alguien que podría redimir los errores de su padre y llevar a Israel a una era de gloria sin precedentes. Pero, ¿podría Salomón, con toda su sabiduría y mentoría, resistir las tentaciones que vendrían con el poder absoluto? El camino de Salomón al trono no fue fácil, ni mucho menos pacífico. Su medio hermano Adonías, el hijo mayor sobreviviente de David, decidió proclamarse rey mientras David aún vivía. Adonías contaba con el apoyo de figuras poderosas como Joab, el comandante del ejército, y Abiatar, el sacerdote. Sin embargo, Betsabé, la madre de Salomón, y el profeta Natán, actuaron rápidamente. Fueron ante el anciano rey David y le recordaron su promesa de que Salomón sería su sucesor. En un acto decisivo, David ordenó que Salomón fuera ungido como rey en vida, desbaratando los planes de Adonías. La astucia de Betsabé y la intervención divina aseguraron que Salomón, y no Adonías, ascendiera al trono. Pero el inicio de su reinado fue marcado por sangre. Para consolidar su poder, Salomón tuvo que eliminar a aquellos que amenazaban su autoridad. Joab, que había sido un leal comandante bajo David, fue ejecutado por sus traiciones pasadas, y Adonías también fue ajusticiado cuando intentó reclamar el trono una vez más. Aunque esto consolidó el control de Salomón, también dejó una sombra sobre su reinado. ¿Podría un rey que comenzó su gobierno con violencia mantener la paz en su corazón y en su reino? Para fortalecer aún más su posición, Salomón no solo utilizó la fuerza, sino también la diplomacia.
Una de las alianzas más importantes que formó fue su matrimonio con la hija del faraón de Egipto. Esta unión no solo selló una paz duradera entre Israel y Egipto, sino que también posicionó a Salomón como un jugador clave en la política internacional. Este matrimonio, sin embargo, fue solo el primero de muchos. Salomón formó alianzas con numerosas naciones mediante matrimonios políticos. Cada esposa traía consigo su cultura, sus dioses y sus costumbres. Aunque estas alianzas fueron estratégicamente beneficiosas, con el tiempo, estas influencias extranjeras comenzarían a desviar el corazón de Salomón de su devoción a Dios. Uno de los momentos más decisivos en la vida de Salomón ocurrió poco después de que consolidara su reinado. El joven rey, consciente de la magnitud de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros, buscaba una guía divina para gobernar a un pueblo tan numeroso como Israel. Fue entonces cuando Dios se le apareció en un sueño y le ofreció algo inusual: pídeme lo que quieras, y te lo daré. Imagínate por un momento estar en su lugar. Poder pedir cualquier cosa, desde riquezas inimaginables hasta una vida larga y pacífica, o quizás la victoria sobre tus enemigos. Las opciones eran ilimitadas. Sin embargo, Salomón no pidió nada de eso. En lugar de pensar en sí mismo o en sus propios intereses, pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Este fue un acto de humildad y madurez que sorprendió incluso a Dios. Salomón sabía que, sin la sabiduría adecuada, ninguna riqueza o poder sería suficiente para liderar a Israel. Él comprendía que los desafíos de liderazgo no podían enfrentarse solo con fuerza militar o riquezas materiales. Se necesitaba una mente sabia y un corazón justo. Dios, complacido por la petición de Salomón, no solo le concedió una sabiduría sin igual, sino que también le prometió todo aquello que no había pedido: riquezas, poder y una vida larga, siempre y cuando permaneciera fiel a los mandamientos divinos. Este don no era un simple entendimiento humano, sino una sabiduría celestial que sobrepasaba a cualquier hombre en la tierra. Pero aquí surge la pregunta: ¿podría Salomón, con toda esa sabiduría divina, evitar caer en las trampas del poder y la vanidad? El don de la sabiduría no tardó en ser probado. Poco tiempo después de recibir su don divino, Salomón enfrentó uno de los casos judiciales más complicados y conocidos en la historia de su reinado. Dos mujeres, ambas prostitutas, llegaron ante él con un problema desgarrador. Ambas habían dado a luz a un niño, pero uno de los bebés murió durante la noche. La madre del bebé muerto, en su desesperación, cambió a los niños mientras la otra dormía, y ahora ambas mujeres reclamaban al bebé vivo como suyo. La situación era delicada y compleja. No había testigos ni pruebas claras para determinar quién era la verdadera madre. Ante un caso tan complicado, cualquier juez común habría estado en aprietos, pero no Salomón. Con una estrategia que sorprendió a todos los presentes, propuso una solución que parecía brutal: cortar al bebé en dos y darle la mitad a cada una de las mujeres. En un instante, la verdadera madre reveló su identidad al suplicar que se le diera el niño a la otra mujer para salvar su vida. Mientras tanto, la mujer falsa estuvo de acuerdo en dividir al bebé, lo que confirmó su mentira. Este juicio no solo demostró la astucia y la sabiduría práctica de Salomón, sino también su profundo entendimiento de la naturaleza humana. Sabía que una madre verdadera nunca permitiría que su hijo muriera. La noticia de este juicio se extendió rápidamente por todo Israel, y el pueblo comenzó a reconocer que su rey no solo era un gobernante fuerte, sino también un juez justo y sabio, capaz de discernir entre lo verdadero y lo falso, lo justo y lo injusto. Uno de los logros más monumentales de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, una tarea que su padre, el rey David, había querido realizar, pero que Dios le prohibió debido a que David era un hombre de guerra. El Templo de Salomón sería un símbolo de la presencia divina entre el pueblo de Israel, y también una declaración del poder y la riqueza de su reino. Para llevar a cabo esta colosal obra, Salomón formó una alianza con Hiram, rey de Tiro, que suministró los materiales necesarios, como la madera de cedro y los artesanos especializados. Durante 7 años, miles de trabajadores se dedicaron a la edificación de esta maravilla arquitectónica. El templo fue recubierto con oro en su interior, decorado con tallados de querubines, palmeras y flores, y se convirtió en el lugar donde el Arca de la Alianza, que contenía las tablas de los 10 mandamientos, sería colocada. El templo no solo era una obra de arte, sino también un espacio sagrado, donde los israelitas acudían a ofrecer sacrificios y a adorar a Dios. Salomón, en la dedicación del templo, ofreció una oración que reflejaba su profunda conexión con Dios y su deseo de que el templo fuera un lugar de oración para todas las naciones. Sin embargo,
A pesar de la grandiosidad de esta construcción, hay una pregunta persistente. ¿Podría el corazón de Salomón permanecer tan puro como el oro que recubría el templo? Si el templo fue un reflejo de la devoción de Salomón a Dios, su palacio personal era un símbolo de su poder y riqueza. El palacio tomó más tiempo en construirse que el templo, 13 años en total, y su tamaño y opulencia superaban con creces la del templo. Era un vasto complejo que incluía la casa del bosque del Líbano, la sala del trono y la residencia de Salomón. Este palacio no solo representaba el poder terrenal de Salomón, sino que también era un lugar donde recibía dignatarios extranjeros, sellaba alianzas políticas y mostraba su increíble riqueza. Pero, ¿era todo este lujo un reflejo de su éxito o el comienzo de su desconexión espiritual? Algunos comenzaron a preguntarse si el rey estaba más enfocado en su propio esplendor que en mantener la devoción a Dios. La fama de Salomón pronto se extendió más allá de las fronteras de Israel, llegando a oídos de reyes y reinas de tierras lejanas. Una de las visitas más notables que recibió fue la de la reina de Saba, una monarca poderosa y misteriosa cuyo reino se ubicaba probablemente en el sur de Arabia, lo que hoy conocemos como Yemen. La reina de Saba había escuchado historias increíbles sobre la sabiduría y las riquezas de Salomón, y decidió emprender un largo y peligroso viaje para verlo con sus propios ojos. Al llegar, trajo consigo una gran caravana cargada de regalos, oro, especias y piedras preciosas. Sin embargo, su objetivo principal no era solo honrar a Salomón, sino también poner a prueba su sabiduría. Le planteó al rey una serie de preguntas difíciles, enigmas y desafíos intelectuales que, según las historias, solo un hombre de sabiduría divina podría responder. Salomón, en su típico estilo brillante, no solo respondió cada una de sus preguntas con facilidad, sino que la dejó completamente impresionada. La reina de Saba, asombrada, declaró que ni siquiera los rumores que había escuchado hacían justicia a la magnitud de su sabiduría y riqueza. La visita de la reina de Saba no fue solo un intercambio diplomático, también marcó un momento crucial en la vida de Salomón. Este monarca, que representaba el pináculo del poder y la inteligencia extranjera, se rindió ante la grandeza de Salomón. Sin embargo, este evento también simboliza algo más profundo: el aumento de las influencias extranjeras en la vida del rey. Aunque la Biblia no especifica una relación romántica entre Salomón y la reina de Saba, muchos textos apócrifos y leyendas posteriores sugieren que la visita pudo haber sido más que solo un encuentro diplomático. Independientemente de la verdad detrás de estos relatos, una cosa está clara: la fascinación de Salomón por lo extranjero y su deseo de expandir su reino más allá de las fronteras espirituales de Israel estaba creciendo. A pesar de haber sido bendecido con una sabiduría sin igual, Salomón también era humano, y su humanidad comenzó a mostrarse en los momentos más vulnerables de su vida. Con el paso de los años, el poder, la riqueza y la fama empezaron a afectar sus decisiones. Uno de los signos más claros de su decadencia fue su afán por acumular mujeres y establecer alianzas matrimoniales con los reinos vecinos. Salomón se casó con 700 esposas y tuvo 300 concubinas, muchas de ellas extranjeras. Cada una de estas esposas provenía de diferentes naciones, y cada una trajo consigo sus costumbres y, lo más importante, sus propios dioses. Desde una perspectiva política, estas alianzas tenían sentido. Eran estrategias diplomáticas que aseguraban la paz y la cooperación entre Israel y otras naciones poderosas. Al casarse con princesas extranjeras, Salomón lograba mantener a raya posibles conflictos, garantizando que sus vecinos no se volvieran enemigos. Sin embargo, estas alianzas también venían con un costo espiritual. A pesar de la advertencia explícita de Dios de no casarse con mujeres extranjeras para evitar que ellas lo alejaran hacia sus dioses paganos, Salomón ignoró este mandato. Poco a poco, las mujeres en su entorno comenzaron a influir en él, no solo en cuestiones personales, sino también espirituales. Con el tiempo, Salomón permitió que sus esposas construyeran altares y templos a sus propios dioses dentro de Israel, introduciendo así la idolatría en el corazón mismo del reino. Uno de los episodios más devastadores fue la construcción de santuarios para dioses como Astoret, la diosa de los sidonios, y Moloc, el dios amonita a quien se le ofrecían sacrificios humanos. Salomón, quien una vez había construido el templo de Jerusalén para el único Dios verdadero, ahora toleraba, e incluso participaba, en la adoración de estos dioses paganos. Este fue un acto de traición espiritual que no solo lo distanció de Dios, sino que también sembró las semillas de la decadencia moral en el pueblo de Israel. La desobediencia de Salomón no pasó desapercibida para Dios. A lo largo de su vida,
Dios había estado con él, otorgándole bendiciones y asegurando el éxito de su reinado. Pero ahora, al ver que Salomón se apartaba de los mandamientos divinos, Dios intervino una vez más, esta vez con una advertencia mucho más grave. El Señor le habló a Salomón, declarando que debido a su desobediencia y su infidelidad, su reino sería castigado. Aunque Dios mantendría la promesa hecha a David de que siempre habría un descendiente suyo en el trono de Israel, el reino de Salomón sería dividido como consecuencia de su idolatría. No sucedería durante su vida, pero después de su muerte, su hijo perdería la mayor parte del reino y solo la tribu de Judá permanecería bajo su control. Esta división marcaría el fin del reino unido de Israel y el comienzo de una era de conflictos internos y decadencia. Este castigo no solo afectaría a Salomón, sino también a todo su linaje. El hombre que había comenzado su reinado con la bendición y el favor divino, ahora enfrentaba el juicio de Dios. Este fue un recordatorio poderoso de que, aunque Salomón era el rey más sabio del mundo, incluso él no estaba por encima de la ley de Dios. El precio de su idolatría y su alejamiento de los caminos divinos sería pagado no solo por él, sino también por las generaciones futuras. Hacia el final de su vida, las consecuencias de las decisiones de Salomón comenzaron a manifestarse. A pesar de haber alcanzado el pináculo del poder, el reino de Israel estaba en peligro de fracturarse. Uno de los primeros signos de la decadencia fue la rebelión de Jeroboam, un joven oficial a quien el profeta Ahías le había profetizado que gobernaría 10 de las tribus de Israel después de la muerte de Salomón. Jeroboam, al igual que muchos en el reino, estaba descontento con las políticas de Salomón, especialmente con la pesada carga de impuestos y trabajo que había impuesto para mantener su estilo de vida lujoso y financiar sus enormes proyectos de construcción. Esta rebelión fue el presagio de la división del reino que Dios había prometido como castigo por la idolatría de Salomón. En sus últimos años, Salomón comenzó a reflexionar sobre su vida y los errores que había cometido. Los libros de Eclesiastés y Proverbios, atribuidos a él, revelan un hombre que, a pesar de toda su sabiduría y éxito, se da cuenta de la vacuidad de las cosas terrenales. En Eclesiastés, Salomón escribe: «Vanidad de vanidades, todo es vanidad», reconociendo que, sin Dios, todos los logros humanos son vacíos. Salomón parece arrepentirse de sus decisiones al final de su vida, pero el daño ya estaba hecho. Aunque sigue siendo recordado como el rey más sabio y próspero de Israel, su legado está marcado por su desobediencia y las consecuencias que esa desobediencia trajo a su reino. Después de 40 años en el trono, Salomón murió, dejando atrás un legado mixto de sabiduría y poder, pero también de errores que conducirían a la ruina de su reino. Su hijo, Roboam, heredó un reino en crisis, dividido tanto interna como espiritualmente. La sabiduría que Salomón había usado para construir una nación fuerte y próspera no fue transmitida a su hijo, y la arrogancia de Roboam condujo a la rebelión de las tribus de Israel. Las tribus del norte, descontentas con la opresión fiscal que Salomón había impuesto para financiar sus ambiciosos proyectos, se rebelaron contra Roboam. Bajo el liderazgo de Jeroboam, el reino de Israel se dividió en dos: el reino de Judá, gobernado por Roboam, y el reino de Israel, gobernado por Jeroboam. El templo de Jerusalén permaneció en Judá, pero Israel pronto se hundió en la idolatría bajo el reinado de Jeroboam, cumpliendo la advertencia de Dios a Salomón. La muerte de Salomón marcó el final de una era dorada para Israel. Aunque su reinado había traído prosperidad y gloria al reino, sus decisiones finales prepararon el terreno para la división y el conflicto que seguiría durante generaciones. El rey más sabio del mundo dejó un legado de arrepentimiento tardío y advertencia para aquellos que se desvían de los caminos de Dios. La leyenda del Anillo de Salomón es uno de los relatos más fascinantes que se han transmitido a través de las tradiciones judías, islámicas y cristianas. Según esta leyenda, Salomón poseía un anillo que le otorgaba control sobre los demonios y espíritus. Con este anillo, supuestamente podía someter a los demonios para que trabajaran en la construcción del Templo de Jerusalén, así como en otras tareas que requerían una fuerza sobrenatural. Se dice que, con el poder de este anillo, Salomón podía invocar y controlar a los espíritus malignos, utilizándolos para su beneficio. Algunos relatos sugieren que el rey podía incluso expulsar demonios de los poseídos,
y que su poder místico se extendía mucho más allá de la sabiduría terrenal que poseía. Aunque esta leyenda no se encuentra en las escrituras canónicas, ha capturado la imaginación de generaciones. ¿Podría ser que el poder y la sabiduría de Salomón provinieran no solo de su conexión con Dios, sino también de fuerzas ocultas? Esta leyenda, llena de misterio y magia, añade una capa adicional a la figura de Salomón, sugiriendo que su sabiduría podía estar ligada a algo mucho más profundo y peligroso de lo que jamás imaginamos. La vida de Salomón es un reflejo de la complejidad del ser humano, capaz de los actos más sabios y nobles, pero también susceptible a las tentaciones del poder y la idolatría. Desde su nacimiento, marcado por el pecado de su padre, hasta su muerte, rodeado de riqueza, pero espiritualmente quebrantado, la historia de Salomón es una advertencia eterna. Nos enseña que no importa cuán grandes sean nuestros logros, si nos desviamos del camino correcto, las consecuencias serán inevitables. Su sabiduría, riqueza y poder son un recordatorio de lo que es posible cuando se sigue la voluntad de Dios. Pero su caída en la idolatría, su obsesión con el lujo y su desobediencia a los mandamientos divinos también nos muestran que la verdadera grandeza no se mide solo por lo que construimos en la tierra, sino por la fidelidad con la que seguimos el camino de Dios. Si esta historia te ha parecido fascinante, te invito a suscribirte al canal. La vida de Salomón está llena de lecciones profundas que podemos aplicar a nuestra vida cotidiana, y hay muchas más historias en la Biblia que revelan verdades ocultas y misterios por descubrir. Si quieres seguir explorando estas lecciones espirituales y comprender mejor el plan de Dios para la humanidad, asegúrate de darle like al video y compartirlo con otros. Juntos, podemos aprender de los aciertos y errores de los grandes personajes de la Biblia y aplicarlos a nuestro propio viaje espiritual.